Orgías, traiciones y simonía. El pontificado que horrorizó a la cristiandad. Pero antes de conocer esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos des un like y comentes. La historia del papado es un mosaico de santidad y pecado, de reformas revolucionarias y escándalos que sacudieron los cimientos de la fe. Entre sus páginas más oscuras, ninguna brilla con una luz tan siniestra como la de Benedicto IX, un pontífice cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de decadencia, ambición desenfrenada y perversión del poder espiritual. Su vida, un caleidoscopio de intrigas, traiciones y actos que desafían incluso la imaginación más audaz, encapsula la profunda crisis que atravesó la Iglesia Católica durante el siglo XI, un periodo en el que el trono de San Pedro fue reducido a un botín político, disputado por familias aristocráticas y mercenarios del poder. Para entender la magnitud del escándalo que rodeó a Benedicto IX, es necesario sumergirse en el caótico contexto de la Roma medieval, una ciudad donde el lujo y la miseria coexistían, y donde el papado no era un ministerio sagrado, sino un instrumento de control. En aquella época, conocida como el Saeculum Obscurum, el siglo oscuro, la Iglesia no era la institución centralizada y jerárquica que conocemos hoy, sino un ente fracturado, manipulado por clanes como los Tusculani y los Crescenzi, que imponían a sus parientes como papas, obispos o cardenales. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, el nepotismo y la violencia eran prácticas cotidianas, y Roma misma era un campo de batalla donde nobles, mercenarios y el pueblo se enfrentaban por el control de sus calles. En este escenario de anarquía, emerge la figura de Teofilacto de Tusculum, un joven de apenas 20 años, algunas crónicas insinúan que incluso 12, que en el año 1032 fue entronizado como Benedicto IX, no por virtud, sabiduría o vocación, sino por el simple hecho de pertenecer a la familia correcta. Su tío, el Papa Juan XIX, y su padre, el conde Alberico III, habían tejido una red de influencias que permitió su ascenso, marcando así el inicio de uno de los pontificados más turbulentos y escandalosos de la historia. ¿Cómo pudo un adolescente, descrito por cronistas como San Pedro Damián como un demonio del infierno disfrazado de sacerdote, llegar a ser la máxima autoridad espiritual de la cristiandad? ¿Qué fuerzas permitieron que vendiera el papado, literalmente, a su padrino, o que fuera depuesto y reinstalado en el trono papal 3 veces entre 1032 y 1048? Las respuestas a estas preguntas no solo revelan la personalidad de Benedicto IX, sino también la podredumbre institucional de una iglesia que había perdido su brújula moral. Su reinado fue una sucesión de excesos. Se le acusó de organizar orgías en el Palacio de Letrán, de ordenar asesinatos para eliminar rivales, de mantener relaciones homosexuales, un cargo grave en la época, y de usar los ingresos de la Iglesia para financiar una vida de lujuria y violencia. Pero quizás su acto más infame fue la venta del papado en 1045 a su padrino, Juan Graciano, quien asumió como Gregorio V, un episodio que incluso sus contemporáneos consideraron una blasfemia. Este acto de simonía no fue un mero delito administrativo. Fue una herida profunda a la credibilidad de una institución que afirmaba ser la representante de Dios en la tierra. Sin embargo, reducir a Benedicto IX a un simple villano sería simplificar una historia llena de matices. Algunos historiadores, como Ferdinand Gregorovius, han sugerido que su imagen pudo ser distorsionada por sus enemigos, especialmente por los reformistas posteriores que buscaban justificar la reforma gregoriana del siglo XI. Además, en un mundo donde el poder se ejercía mediante la espada y el oro, ¿era él realmente una excepción o simplemente el producto de un sistema corrupto? Su familia, los Tusculani, llevaban décadas tratando al papado como un feudo hereditario, y su caso no fue único. Papas como Juan XII, coronado a los 18 años y acusado de invocar a Satanás, o Benedicto V, vendido como esclavo por sus enemigos, compartieron su notoriedad. La caída final de Benedicto IX llegó de la mano del emperador Enrique III, quien en 1046 intervino en Roma para purgar la corrupción papal, destituyendo a 3 papas rivales, incluyendo a Benedicto, e imponiendo a una sucesión de pontífices reformistas. Este episodio marcó un punto de inflexión. La Iglesia comenzaría a limpiar su imagen, aunque el camino hacia la reforma sería largo y sangriento. Al final de sus días, Benedicto IX se retiró a un monasterio, donde, según algunas fuentes, se arrepintió de sus pecados. Pero su legado ya estaba sellado. Se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba podrido en la Iglesia medieval, un recordatorio de que incluso las instituciones más sagradas no son inmunes a la corrupción humana. Su historia no es solo la de un papa depravado,
sino la de una época en la que la fe y el poder chocaron de manera catastrófica, dejando lecciones que resuenan hoy en la lucha eterna entre la espiritualidad y la ambición. Esta es la crónica de un hombre que convirtió al Vaticano en un teatro de escándalos, pero también de un sistema que lo permitió, y de cómo su caída ayudó a dar a luz a una iglesia renovada. Benedicto IX, cuyo nombre secular era Teofilacto de Tusculum, nació alrededor del año 1012 en el seno de la poderosa familia Tusculani, que dominaba la política romana en esa época. Su tío era el Papa Juan XIX, 1024-1032, y su padre, Alberico III, era conde de Tusculum. Esta familia utilizaba el papado como una herramienta de poder, imponiendo a sus miembros o aliados en el trono de San Pedro. Ascenso al papado, 1032. Edad y nepotismo. Benedicto IX fue nombrado papa en 1032, con solo 20 años de edad. Algunas fuentes sugieren incluso que tenía 12 años, aunque esto es menos probable. Su elección no se debió a méritos espirituales, sino a la influencia de su familia, que compró apoyos y manipuló el proceso. Primer pontificado, 1032-1044. Su reinado inicial estuvo marcado por acusaciones de simonía, venta de cargos eclesiásticos, nepotismo y conducta inmoral. Crónicas de la época lo describen como un joven libertino, más interesado en placeres mundanos que en sus deberes espirituales. 3 veces papa, caos y escándalo. Primera expulsión 1044. En 1044, fue depuesto por una revuelta popular en Roma, que lo acusaba de corrupción y comportamiento escandaloso. Fue reemplazado por Silvestre III, pero Benedicto IX logró recuperar el poder meses después con apoyo militar. Venta del papado, 1045. En abril de 1045, Benedicto IX vendió el título papal a su padrino, Juan Graciano, quien se convirtió en el Papa Gregorio V. Según el cronista Bartolomé de Lucca, lo hizo para casarse con una mujer noble, aunque esto no está confirmado. Este acto de simonía fue condenado incluso en su época. Tercer pontificado, 1047-1048. Tras la renuncia de Gregorio V, Benedicto IX intentó recuperar el papado una tercera vez, pero fue expulsado definitivamente por el emperador Enrique III en 1048, quien impuso a un papa reformista, Clemente II. Acusaciones de corrupción e inmoralidad. Las crónicas medievales, como las del monje San Pedro Damián o el historiador Rodulfo Glaber, lo describen como un personaje depravado. Vida licenciosa. Se le acusó de organizar orgías en el Palacio de Letrán, mantener relaciones homosexuales y cometer actos violentos, incluyendo asesinatos. Abuso de poder. Usó el papado para enriquecer a su familia y perseguir enemigos. Incluso se rumoreó que había pactado con bandas criminales para mantener el control de Roma. Simonía y herejía. Vendió sacramentos y cargos eclesiásticos, algo que la Iglesia consideraba una grave herejía. Contexto de la época. ¿Fue realmente el peor? Aunque Benedicto IX es frecuentemente señalado como el papa más corrupto, es importante contextualizar su figura. Saeculum obscurum. En los siglos X y XI, el papado estaba dominado por familias aristocráticas romanas, como los Tusculani y los Crescenzi, que lo usaban como instrumento político. Otros papas, como Juan XII, papa a los 18 años, acusado de asesinato y adulterio, o Bonifacio VII, que ordenó estrangular a su predecesor, también protagonizaron escándalos similares. Fuentes sesgadas. Muchos relatos sobre Benedicto IX provienen de autores reformistas posteriores, como los partidarios de Gregorio VII, que buscaban resaltar la necesidad de reformas. Esto ha llevado a algunos historiadores modernos a cuestionar si su imagen fue exagerada. Legado y muerte. Consecuencias. Su papado aceleró las demandas de reforma eclesiástica, que culminaron en la Reforma Gregoriana, siglo XI, para combatir la simonía y el nicolaísmo, corrupción del clero. Muerte. Tras ser expulsado de Roma, Benedicto IX se retiró a un monasterio, donde murió alrededor de 1055-1056. Aunque se arrepintió en sus últimos años, su legado quedó manchado. La historia de Benedicto IX no es solo la biografía de un papa corrupto, es un reflejo distorsionado de una época en la que la espiritualidad y el poder terrenal chocaron de manera brutal, dejando al descubierto las entrañas de una iglesia católica sumida en la paradoja de ser, al mismo tiempo, custodia de la fe y víctima de la ambición humana. Su pontificado,
marcado por la venta del cargo sagrado, la violencia y la inmoralidad, representa el punto más bajo del Saeculum Obscurum, pero también el catalizador que aceleró uno de los procesos más trascendentales de la historia eclesiástica, la Reforma Gregoriana. Benedicto IX, como personaje histórico, desafía cualquier intento de simplificación moral. Fue, sin duda, un producto de su tiempo, un joven arrojado al trono de San Pedro por una familia que veía el papado como un instrumento de dominio político, en una Roma donde la simonía y el nepotismo eran moneda corriente. Sin embargo, su conducta, descrita incluso por cronistas de su época como satánica, trascendió los estándares de corrupción aceptados en su contexto. Sus 3 pontificados intermitentes, su venta del cargo a Gregorio V y su persistencia en recuperar el poder mediante la fuerza, revelan no solo una avaricia desmedida, sino una profunda desconexión con el significado espiritual de su rol. Las acusaciones en su contra, desde orgías en el Palacio de Letrán hasta asesinatos, podrían ser exageraciones propagandísticas de sus enemigos, como sugieren algunos historiadores modernos. Sin embargo, incluso descontando los relatos más sensacionalistas, su legado está manchado por hechos incontrovertibles. La venta del papado fue un acto de simonía que escandalizó a la cristiandad, y su reinado contribuyó a erosionar la credibilidad de una institución que ya tambaleaba bajo el peso de sus contradicciones. Pero más allá del escándalo individual, la figura de Benedicto IX obliga a confrontar una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto fue él un síntoma, y no la causa, de la decadencia institucional? Los Tusculani, su familia, llevaban décadas tratando el papado como un feudo hereditario. Papas como Juan XII o Juan XI habían convertido antes el Vaticano en un nido de intrigas y lujuria. En este sentido, Benedicto IX no fue una anomalía, sino la culminación lógica de un sistema que priorizaba el poder temporal sobre la misión espiritual. Su historia expone la fragilidad de una iglesia que, al entrelazarse con las estructuras feudales, había perdido su norte. Sin embargo, en su caída yace una ironía histórica. El mismo pontificado que simbolizó la podredumbre del siglo XI ayudó a gestar su antítesis. La venta del papado a Gregorio V, aunque un acto corrupto, llevó a un papa inesperadamente reformista que intentó purgar la simonía. Su destitución final por el emperador Enrique III en el Sínodo de Sutri, 1046, donde 3 papas rivales fueron depuestos, marcó el inicio de la intervención imperial en la reforma eclesiástica, un proceso que culminaría con figuras como León IX y Gregorio VII. Estos líderes, inspirados por el movimiento cluniacense, impulsaron cambios radicales, separaron la Iglesia del control laico, combatieron la simonía y reafirmaron el celibato clerical. En otras palabras, la oscuridad de Benedicto IX hizo que la luz de la Reforma brillara con más fuerza. Su vida también plantea dilemas éticos perdurables. ¿Puede una institución sagrada sobrevivir cuando sus líderes son tan falibles como cualquier ser humano? Benedicto IX, quien terminó sus días en un monasterio, según se dice, arrepentido, encarna esta dualidad. Fue un pecador que ocupó el lugar de vicario de Cristo, pero también un recordatorio de que la redención es posible, incluso para los más caídos. Su historia nos confronta con la fragilidad humana, pero también con la resiliencia de las instituciones que, a pesar de todo, logran reinventarse. En última instancia, Benedicto IX es un espejo de las tensiones eternas entre el poder y la espiritualidad. Su papado nos recuerda que ninguna institución, por divina que se proclame, es inmune a la corrupción cuando el ansia de dominio eclipsa su misión original. Pero también demuestra que las crisis, por profundas que sean, pueden ser el preludio de renacimientos. La Iglesia que él ayudó a hundir emergió, décadas después, más fortalecida y centralizada, aunque no sin nuevas contradicciones. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de escándalo, pero también de advertencia, una lección sobre los peligros de confundir la autoridad religiosa con el poder mundano, y un testimonio de que, incluso en los periodos más oscuros, la historia puede tomar giros inesperados hacia la regeneración. Benedicto IX no fue el fin de la Iglesia medieval, sino el prólogo de su transformación más profunda. Su legado, por tanto, no es solo el de un papa depravado, sino el de un catalizador involuntario que, al llevar la corrupción al extremo, hizo inevitable la purificación.
En sentido, su historia trasciende lo anecdótico para convertirse en una metáfora universal. La lucha entre la luz y la sombra no termina con un hombre, sino que se reinventa en cada época, desafiando las instituciones y a los individuos a elegir entre el servicio y la ambición, entre la fe y el poder.